Comienzo. Ahí está, vamos grabando. Eh, Damos comienzo a esta grabación también nosotros. Bien, que vamos a revelar en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Damos comienzo a esta transmisión, eh, mirando siempre a Cristo, ¿cierto? No a los hombres, porque Él está en algún lugar en este momento, aquí presente, no sabemos en qué lugar, tiene que estar sentado en alguna parte, y Él es bueno. Vamos a ver si podemos arreglar un poquito el video que se está grabando. No, ahí, vamos a la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para eh, los amigos de las redes y para nosotros personal también este video. Eh, Dice, eh, vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ángel celestial, al momentito. El Santo Evangelio según San Juan, pero en realidad se llama la buena nueva, ¿cierto? Sobre el Mesías por el apóstol Juan. Y el título se llama En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el título. Disculpen, dice así su palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio del Mesías, a fin de que todos creyesen a través de él. No él era, no era él el Mesías, sino que diese testimonio del Mesías que vendría. Aquella, aquel Mesías verdadero que salva a los hombres venía a este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. La bendecimos en este momento y te damos toda la gloria a ti. Te damos gracias por la vida, nuevamente, poder predicar tu palabra en esta mañana.
eh, rompe todo hechizo, brujería que esté operando en contra de nosotros, los siervos de Jehová. Sea echado río de fuego, toda invocación a Satanás o a los demonios, sea quemada en el lago de fuego o en el pozo del abismo, en el río de fuego. En el nombre de fuego de Dios. Se quema todo, todo plan del enemigo, Satanás, sus demonios, principados. Amén, amén, amén. Cúbrenos, Señor, de la mollera, de la planta de los pies, hasta llegar a tu paz. Protege, úngenos con aceite fresco, con cada día que amanece. Amén. Aquí nos dice claramente, ¿cierto? Está hablando del Mesías y dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que él comenzó, ¿cierto?, a instalar un reino de Dios en la tierra, para que pueda haber un Espíritu Santo, ahora ya gracias al Señor y al Mesías y al Espíritu Santo puede haber un ángel celestial también, y gracias a los cuatro puede haber un alma bendito. O sea, hay un reino. Este reino fue por causa de la idolatría de Israel, que solían tener a varios supuestos dioses en ese tiempo. Uno tenía, por ejemplo, pongámosle un caso, todavía tenían a Moloch como dios, tenían a Baal también, entonces ya eran dos. Y después tenían, por ejemplo, eh, al profeta Balaam, que pecó contra Dios, y si está en el infierno, ¿cierto? Entonces tenían varios, es- le pedían ayuda a diferentes espíritus. Y por eso que Ezequiel fue a ver al templo y tenían un montón de abominaciones. No estaban siguiendo solamente a Dios, sino que seguían diferentes. Entonces Dios con Isaías comenzaron a decir que era mejor instaurar un reino de Dios en la tierra también, no solamente en la tierra. Por eso Él en el principio, gloria al Señor, Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al Cristiano, al momentito, la máxima gloria siempre le lleva al Padre, toda la gloria le lleva al Padre, y el Padre, como es buen hijo, Padre, reparte gloria, Él es generoso, es bueno. En un tiempo, sí, decía él, esto cambia, sí, la gloria de Dios es de Dios solamente, pero igual deja que su hijo también tenga un fuego. Dice, en el principio era el verbo, o sea, él fue el instrumento para que Dios comience a tener un reino en la tierra y le haga la competencia a estas, digámosle, aberraciones que tenían, idolatría que tenía el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor, Egipto, en Grecia también, que en Grecia tenían a Apolo, a Isis, eh, en, en- en- en, bueno, en Egipto. Tenían varios también. Estaban con esa costumbre de tener varios espíritus que le ayuden. Entonces Dios envió, ¿cierto?, al Mesías para dar comienzo también a un reino, pero unido, no como ellos que son divididos. El enemigo, ¿cierto?, quiere hacer lo mismo, quiere tener un reino también en la tierra, pero ellos son división. En cambio, Dios
unión. Ellos si se pueden matar uno a otro, se matan. En cambio, usted nunca va a ver peleando, ¿cierto? Mesías, el Espíritu Santo o Dios. No. Ellos siempre van a estar en obediencia y van a ser uno solo. Para poder tomar la imagen de cualquiera de las manifestaciones que tenga. Y a la vez también puede él permitir que otros también ocupen su lugar, que están dentro del mismo. Entonces tenemos que Dios puede permitir que venga un padre también, y ese lugar lo puede tomar un arcángel, el arcángel Miguel, por ejemplo, Rafael, o Gabriel, o no sé cuántos, son 7. Ese arcángel puede tomar lugar de padre, ¿cierto? El lugar de hijo lo puede tomar alguno de los apóstoles, ¿cierto? Digámosle, puede ser el Mesías o alguno de los apóstoles. El lugar de Espíritu Santo lo puede tomar alguno de los profetas, ¿cierto? El lugar de ángel celestial lo pueden tomar los ministros, evangelista, pastor, que hayan sido eh, buenos en su vida y Dios los tiene como. Y el lugar de almo bendito lo pueden tomar, ¿cierto? Personas que quizás no se congregaron mucho, iban a veces, eh, son como mártires, ¿cierto? Mártires, ¿me entiendes? Entonces, todas esas manifestaciones puede usar el Señor, pero también invita a que otros. La gloria es para el Señor. Esta es la verdad, que Dios tiene, que Dios es omnipresente, que deja un representante en cada persona, en cada hijo. También lo visita todos los días, Él los visita a sus hijos, todos los días Él eh, a sus hijos, ¿cierto? A sus escogidos y a sus hijos, a sus siervos. No sé cómo lo hará, pero Él es dueño del tiempo. Él se da un tiempo, ¿cierto? Para eh, como que se multiplica y, y al multiplicarse está con todo a la misma vez. ¿Entiendes? Él se multiplica. Él es Dios, el mismo Espíritu Santo que estaba sobre la faz de las aguas. El mismo Dios que estaba sobre la faz de las aguas es ese Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas que creó a Adán, ¿cierto? Creó a Adán, estuvo dentro de Adán, ¿cierto? Hasta que Adán desobedeció. Cuando desobedeció ya, el Espíritu de Dios salió, porque antes estaba fuera y estaba dentro de Adán, ¿entiendes? Estaba fuera y estaba dentro de Adán. Eh, no, mejor dicho, todavía no había el Dios encarnado, no. Estaba con Adán, sí, pero estuvo con Adán solamente hasta que, hasta que él, eh, digámosle, en alguna forma, dicen que pecó, pero yo no lo encuentro que haya pecado, porque en realidad dicen que fue una manzana, y no creo que haya sido un árbol, en realidad eh, es una forma literal. En realidad él se adelantó y eh, cometió quizá antes de casarse, a lo mejor eh, quiso tener hijos, ¿cierto? Antes de casarse. A lo mejor ese fue el pecado en realidad de,
que lo consideran pecado, pero eh, más no se le puede pedir si era el primero. Así que obviamente que no ha cometido pecado en este tiempo, que es bueno ya que comiencen a mirar de otra manera a Adán. Ya no lo miren como que él es el principio del pecado, no lo miren así, porque él no es el principio del pecado. El principio del pecado es Caín. Ahí comienza el pecado en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, en realidad Satanás es el principio, porque Satanás lo tentó a Eva. eh, bueno, como el Señor es el principio del bien, Él quiso ser el principio del mal. Se volvió un imitador. Dicen que era un querubín, eh, no sé cómo, no, que era uno de los, eh, bueno, eh, algunos dicen que el arca, bueno, una de de las probabilidades es que en el arca del pacto hay, ¿cierto? Dos, dos, dos querubines, ¿cierto? En cierta forma hay dos querubines en el arca del eh, siempre eligiendo al Señor a dos primeros, ¿cierto? Porque en caso que falle uno, ya estaba el otro. No sabemos quién en realidad son, pero lo más probable que sea Abel y, y Set, o Set, digámosle, de los descendientes de Adán. Que Caín, no, porque Caín desobedeció, quedó fuera. Eh, claro, después de Abel vino Set, Set con Z, y llamó su nombre Set. Entonces, Abel y Set son los que es probable de que sean ellos los que están en el arca del pacto. Set y Abel. Con eso comienza su reino en el cielo, Señor. Pero era necesario que este reino también sea en la tierra. Por lo que yo les expliqué de la idolatría que había en ese tiempo. Y incluso todavía había idolatría. Así que, más o menos para que entiendan. Por eso en el principio él era el verbo. Él fue el instrumento. Y el verbo estaba con Dios. ¿Cierto? Estaba el Mesías con quién? Con Dios. Y al entrar el Espíritu, cuando vino en forma de paloma, ¿cierto? El Espíritu de Dios, en el Mesías, se transformó Dios. 100% Dios, 100% Mesías. O sea, mejor dicho, Dios encarnado, ¿cierto? Por eso que dice, y, y el verbo, ¿cierto? Se transformó en Dios mientras estuvo encarnado. Claro que después, ¿cierto? Falleció, resucitó, después se fue, ¿cierto? Y el Mesías, el instrumento quedó a la derecha. Esa es la verdad. Entonces, por eso que Pablo lo entendió de que él era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Dios tomó la imagen del Mesías para poder manifestarse a Pablo, porque si él no elegía esa imagen, si él no quería manifestarse con la imagen
del cuerpo que él mismo creó, que fue obra del Señor Dios, eh, crear ese cuerpo, que juntasen eh, María y José y que sacara de sus esencias, ¿cierto? Para crear a, a, digámosle, al Mesías sin relaciones sexuales, sin relaciones. Ese milagro lo hizo el Señor. Yo dice, no, si un extraterrestre hizo eso, esa fue la primera inseminación artificial. El Señor tiene el poder para transportar las cosas, o cosas vivas, cosas muertas también. No sé cómo será el poder que tendrá el Señor, yo no lo conozco bien, no conozco mucho de esto, pero sí sé que Él en un tiempo, cuando estaba el Mesías, transportó a Felipe de un lugar a otro, con ropa y todo. El cuerpo lo transportó de un lugar a otro, lo tomó y lo llevó a un lugar, lo arrebató y lo traspasó a otro lugar. Por eso que creemos en el arrebatamiento, porque si lo hizo con Felipe el arrebatamiento, ¿cierto? A nosotros también nos va a arrebatar, nos va a llevar, ¿cierto? Algunos eh, al cielo y otros quizás los va a llevar a otro lugar, no, no sabemos, no sabemos dónde nos va a llevar el Señor cuando nos arrebate, cuando nos arrebate. Bueno, no quiero contradecir la escritura, eh, nos lleva al cielo, nos lleva al cielo, eso es lo que Él nos prometió, que seríamos llevados al cielo. Y algunos serán dejados, unos serán tomados. Entonces, si Él tomaba la imagen, por ejemplo, ¿de quién más tenía? De quién, por ejemplo, si tomaba la imagen de Adán, ya habían pasado muchos años, no lo iban a reconocer que él era Adán, no iban a creer que él era Adán. Si tomaba la imagen de Moisés, se iban a confundir. Si tomaba la imagen de Enoch, también quizás no lo iban a conocer. Entonces tomó la imagen del último, digámosle, de los 7 ángeles, y se mostró resplandeciente y se le apareció y le dijo, ya no te llamarás Saulo, desde ahora en adelante te llamarás Pablo, Pablo. ¿Quién es el que cambia los nombres? Jehová. Entonces era Jehová con la imagen del Mesías. Por eso algunos eh, dieron mal de que Mesías era Dios mismo. Y el espíritu del Mesías quedó como, como que no existió. Pero sí está a la diestra del Padre. ¿Entienden? Él se muestra como con la imagen del Mesías para que lo puedan aceptar, ¿cierto? Lo puedan entender. Eh, Él, Dios Todopoderoso, estaba dentro del Mesías y el que le estaba enseñando cosas era Dios dentro del Mesías. Bueno, el Mesías también enseñaba, también, los dos, porque el Mesías era tomado por Dios. Y esto es lo que no me dejan a mí predicar en la iglesia evangélica, la iglesia donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo y nada. Yo concuerdo con lo que dicen, está bien, estoy de acuerdo, pero que no denigren, que no crucifiquen de nuevo al Mesías, porque el Mesías es el verbo que Dios usó para que Dios también sea verbo y pueda, ¿cierto? Eh, su propósito en la tierra. Eso es lo que nosotros, como templo del tabernáculo del testimonio, un templo virtual solamente un momento, y a veces presencial, ¿cierto? Cuando hacemos culto donde
la iglesia de Evangelio, eh, ahí también, ¿cierto? También a veces se vuelve, cuando vienen personas acá también. Entonces, para que entiendan bien la verdad, es que Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y ese mismo Espíritu entró en el Mesías. Cuando llegó la paloma, ¿cierto? Ahí entró el Espíritu de Dios, porque su palabra dice que ahí entró, ahí fue bautizado por el Espíritu Santo. Mesías primero fue bautizado por él, pero antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, tenía que ser bautizado por las aguas. Entonces primero lo sumergió el primo, fue perdonado de cualquier error que haya cometido, pero también tiene que haber cometido errores también el Mesías, errores humanos. Eh, bueno, muchos escritores después sacaron a la luz todos los errores que para ellos fueron errores, pero para Dios no fueron. Todo era un propósito. Entonces, en definitiva, no cometió error, no cometió errores, errores. ¿Qué hizo en el tiempo en que estuvo fuera de Jerusalén, fuera de Nazaret, fuera cuando se fue, cuando salió a recorrer por ahí? Solamente historiadores quizás de otras naciones pueden relatar y tampoco hizo más. Él era una persona que ya sabía su oficio, carpintero, y lo más probable es que estuvo trabajando carpintero en todos los lugares donde iba. Y también él predicaba, y a algunos él les decía, yo me imagino que también enseñaba y oraba los enfermos eran sanados. Mucho antes de que, mucho antes de que él llegara, ¿cierto? Eh, y plantara el templo de Dios eh, con los 12 apóstoles. Él ya, antes ya, Dios estaba para sanidad. Él sabía que entonces yo creo que eh, trabajaba en lo que sabía, su padre le enseñó, ¿cierto? Carpintería, y a veces también oraba por los enfermos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, comenzó a sanar cosas que antes no lo hacía. Aumentó su don, el don de Dios en él. Y milagros y prodigios que él no hacía tampoco eh, aumentó. Eso es lo que yo creo, a lo mejor es un decir nomás solamente. No, no quiere decir que sea 100% verdad lo que yo estoy diciendo, es un imaginar, un suponer, es un suponer solamente. No es una apostasía, porque una apostasía sería, no, si es así, sabiendo que no estás seguro, se vuelve apostasía. Cuando tú dices algo que no estás seguro y lo afirmas de que es, ahí es apostasía. Porque estás asegurando algo que en realidad ni siquiera usted está seguro de que es. Mejor decir solamente que es un aproximado, es una probabilidad, nada más. Gloria al Señor. Eh, y eso es lo que pasó. Eh, Voy a dirigirme también al video de nosotros que va a quedar para nosotros, eh, para que pueda, ¿cierto? También dirigirme a ellos. Y siempre me dirijo a ustedes, pero eh, bueno, me voy a centrar en el centro. ¿Qué pasa entonces? Eh, la Iglesia Católica no quiere aceptar esta realidad, la verdad.
no quieren, ¿cierto? Y están evitando estos programas, están evitando estas transmisiones, no la están haciendo conocida a los canales de televisión, porque consideran que puede ser dañino para el pueblo. Yo creo que es más dañino estar sumergido en la mentira, en, eh, en la, en la cobardía, es cobardía no querer mostrar la verdad, las autoridades que quieren perder, piensan en perder, pueden perder sus miembros, congregantes, eh, y todas las autoridades no quieren asumir la verdad. Cuando Dios dijo que vendría una persona que traería verdad, un consolador. Lo profetizó el mismo mes, profetizó que después vendría alguien a consolar. El Espíritu Santo nos usa a nosotros para poder controlarlo con esta información, con esta revelación. El Espíritu Santo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo celestial al momento nos usa, Dios mismo nos usa eh, para poder llevar la verdad a las naciones. Y hemos tenido mucha abominación, digo hemos, que me han abominado a mí, que han abominado también a aquellos que han creído. Aquellos que han creído también los critican. Pero cuando se dan cuenta que en realidad es así, entonces pasa el tiempo y se dan cuenta que en realidad es verdad. ¿Qué pasa si nosotros denigramos al séptimo ángel que es el Mesías? El séptimo ángel es el séptimo profeta. Si lo contamos desde Enoch hasta el Mesías, son siete. Enoch, Noé, Abraham, Israel, Moisés, Elías y Emanuel, que ese es su nombre realmente, su nombre, porque ese es su primer nombre en realidad, es Emanuel. Isaías dice que el primer nombre que le dijo el Señor que le pondrían se llamará Emanuel, príncipe de paz. Emanuel, Dios fuerte, que sabían que en algún momento lo iban con Dios encarnado, iban a también decirle con el tiempo que era Dios mismo. Pero eso solamente fue por un corto tiempo, fue por un breve tiempo de que Dios permitió que, que- que al Mesías, ¿cierto? Eh, lo consideren como que era Dios mismo, pero no, era Dios con la imagen del Mesías. Esto apareció solamente después de la, comenzó a suceder esto de que era Dios mismo, eh, eh, cuando comenzaron, ¿cierto? A dividirse el catolicismo. El catolicismo, ¿cierto? Sabían de que el Padre, el Mesías, eso es lo que mantienen hasta ahora, pero después comenzó a surgir de que Jesús era Dios mismo y que el Mesías en realidad no existe, pero eso solamente lo permitió un par de siglos, aproximadamente 500 años o 400 años, que son los años que él pide a veces alguna injusticia, pero es para un bien. 500, 400 años tuvieron también digámosle, los israelitas viviendo injusticias también, pero después los liberó. Lo mismo ahora, Dios te quiere hacer libre, evangélico, eh, adventista, metodista, pentecostal, que aún crees,
en que el Mesías no existe, que era Dios mismo. Usted quiere ser libre porque la libertad viene de la verdad. Aleluya. No te condenes a ti mismo. Abre tu mente y órale y pregúntale, dale, pídele confirmación de lo que yo te estoy diciendo al Señor. El Mesías está a la diestra. El Mesías no es Dios. Dios creó al Mesías. Es más que Mesías. Es Salvador de Salvador. Pero sí toma la imagen del Mesías. Con respeto les digo a todos los líderes evangélicos, incluido a mi primo también, o el obispado, o que la verdad es la que los hará libres de qué? De caer en condenación al pozo del abismo, al horno de fuego o al lago de fuego. Porque si usted está en contra de la verdad, está en contra de Dios. Usted puede irse al horno de fuego, puede irse al pozo del abismo. No sabemos cuánto tiempo, pero si atenta tanto y mata a alguno de los siervos que llevan la verdad, usted automáticamente se va al lago de fuego. No tiene escapatoria, porque Dios no creo que va a permitir que por causa de que usted haya ido en contra de ese siervo de Jehová, que va con la verdad y hace justicia de Dios. Yo, ese profeta, usted no tiene chance de ir al pozo del abismo. Se va derecho, directo, eso es lo que yo creo, se va directo al lago de fuego, con Satanás, el falso profeta y el anticristo. Por más religioso que usted diga, por más diga que no, yo jamás he pecado, pero usted está atacando a un siervo de Jehová, lo lleva a la muerte, olvídese de que va a estar toda la eternidad. Olvídese, olvídese que Dios lo va a arrebatar. Esa es la verdad que a todos les duele, la mayoría en este tiempo. Así que ustedes dejen de matar de nuevo al Mesías. Lo están crucificando día a día diciendo que Él no existe. Un día ayuné 20 días y me dijo, ayúdame. Después de 20 días, el Mesías habló en mi vida, me vino a ver también, y vino también Satanás. Pero yo no supe quién eran. Solamente vi una sombra y vi al Mesías. Pero Jehová me rescató, me sacó de ahí y vi también unas sombras que parecían de la habitación de al lado. Me dijo, ayúdame. ¿Con qué puedo ayudarle? Solamente con la verdad. Estoy sacrificándome, estoy siendo abominado, estoy siendo desolado, me dejan solo. ¿Por qué? Por llevar la verdad. Porque yo prefiero ayudar a aquel que me salvó la vida, a mí. Porque si no hubiese sido por el Mesías, sus enseñanzas, yo jamás hubiese congregado, yo jamás me hubiese congregado. Yo tuve que aprender a dar la otra mejilla, tuve que aprender a hacer un mal, o sea, un bien, un mal. Bueno, también cometí errores, y en el proceso también se cometen errores, pero gracias a tu enseñanza y la enseñanza de Dios, y obviamente fue toda la enseñanza del Mesías y gracias a Dios que Dios creó al Mesías. Entonces usted, para que usted se salve, evangélico, pentecostal, metodista, que crees, aún todavía crees que el Mesías es Dios, que en realidad no existe el séptimo ángel, en realidad es Dios mismo el séptimo ángel. Dios creó 7 arcángeles, después vuelta 7 ángeles, ¿me entiende? Entonces, usted no puede decir que el arcángel último es Dios, que él también es cielo, que es Gabriel, me parece mucho que es Gabriel. Usted no, entonces, usted dice que el Mesías, que es el séptimo,
es Dios, entonces el séptimo ángel es de Dios. Usted se basa en lo que dice el Señor, que Él es el primero y último. Pero es que último no es 7. Último no es 7. No tiene número. Igual que el principio tampoco tiene número. El principio del uno es el principio. Y el final de una cierta cantidad de números es el final. No tiene número. Él no está diciendo que él es solo 8 y él es el cero. Él él dice que él creó los 7 ángeles. Así que por favor le pido a las autoridades religiosas, no oculten más esta verdad. Por eso tienen tantos castigos, por eso que viene tanta idolatría, por eso que viene tanto castigo a la tierra y tanta idolatría y tantas cosas que paganismo, estas cosas que están tolerando el satanismo, porque nos afirman a la verdad. Están negando la palabra de la verdad que Dios les da a los profetas, siervos de Jehová en este tiempo. Por favor, se los pido, no tengan temor que van a perder sus ovejas, por decirle a la oveja esta verdad, no pierdan tiempo, porque Dios puede venir en cualquier momento, y si los pillan así, como están ustedes, autoridades religiosas, negando que el Mesías no existe, usted no se va con Dios directamente, va a tener que pasar por el horno de fuego, eso se lo aseguro, eso se lo aseguro, va a tener que sufrir, va a tener que pasar por el horno de fuego o por el pozo del abismo. Y de ahí va a ser rescatado porque ahí se va a dar cuenta, ah, tenía verdad, era verdad entonces lo que estaba diciendo el hermano, que no podemos estar denigrando al Mesías. Más encima el Mesías dio su vida por nosotros y ustedes le están pagando con que Él no existe. Era Dios mismo, el Mesías era Dios mismo. Entonces el Mesías no existe. Sean sinceros, honestos. No tengan temor de que van a perder congregaciones, porque si ustedes están hablando lo contrario de esto, están llevando a todas sus ovejas también a que no sean arrebatadas. Sus ovejas tampoco van a ser arrebatadas. Ustedes siguen enseñando una falsa doctrina, una falsa doctrina que oculta la verdad, porque la persona que está predicando una falsa doctrina está ocultando la verdad. Sean honestos, díganle la verdad a sus ovejas. Yo como anciano les digo, les aconsejo, yo no soy ningún apóstol, no soy aún, no tengo título de apóstol, mm, evangelista, solamente soy anciano, una persona que le gusta ayudar, ¿cierto? Digámosle al profeta, o soy un profeta cristiano, ¿cierto? A los líderes, ayudar en las iglesias, publicar sus publicaciones. No tengo obligación de hacerlo, pero todavía lo estoy compartiendo los videos de algunos. Pero ustedes no sean cobardes, no sean cobardes, no sean, eh, digámosle, interesados, interesados. Quizá usted dirá, no, es que si le digo lo contrario, lo que está diciendo el hermano Marcelo, no me va a diezmar, se va a ir a otra congregación, se van a rebelar. Sí, capaz que sí, pero cuando vuelvan, porque de seguro van a volver, cuando se den cuenta que era verdad, van a volver y ahí van a reponer toda la pérdida que quizá usted van a perder, pero no creo, porque Dios le va a... Se va uno, va a hacer venir a dos o tres más. Por eso ustedes no tengan fe que Dios los va a recompensar a aquellos que llevan la verdad. Porque Dios es verdad, es camino y vida. Si usted está en contra de la verdad, está en contra de la vida. Porque la verdad trae vida. Si usted está en contra de la verdad, entonces
en contra de la vida y en contra del camino. En realidad está en contra de Dios. Y Dios tiene misericordia, pero hasta un cierto, hasta que venga nomás y si usted lo encuentra, que usted no está enseñando la verdad, lamentablemente no se va a ir con el Señor. Yo le estoy advirtiendo, digan toda la verdad, no la mía. Usted dice, no, si el Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, ya, es verdad. Pero también Él manda representantes como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Ángel Celestial, como al mundo. No ocultemos esa verdad, el Señor ya viene. Ya está aquí. Y muchas almas se salvarán por este mensaje si usted lo comparte. Si usted comparte, tu amigo, vecino, comparte este mensaje a las autoridades, a los hermanos, usted va a ser una persona de bendición, que va a ayudar a que otros no caigan en el error de denigrar, de despreciar, de hacer que no existe el séptimo ángel, que no existe el Mesías. Y que, por favor, no insistan con ocultar la verdad, que la verdad le hará libre de caer a condenación del infierno o al pozo del abismo o al lago de fuego. Gloria al Señor. La gloria del Señor, porque el Señor es el que me toma bien para que yo les diga estas cosas. Dice, este en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué? El reino de Dios. Que parte, ¿cierto?, en el templo de Dios. ¿Y quién es el templo? El Mesías mismo. Entonces, templo de Dios es el Padre y el Hijo. Porque Dios ya había intentado hacer templo de Dios con Salomón, eh, con el rey David, no sé, pero solían olvidar el templo. Pero ahora Dios eligió que el templo de Dios sea el mismo Hijo y el primogénito es el Mesías, el séptimo ángel, el que vendría con el anciano de día, que también es profetizado, y obviamente también tomando al anciano de día para poder revelar el misterio de Dios. El misterio de Dios. No, no dice revelar todo el misterio de Dios. Dice revelar el misterio de Dios. Parte del misterio de Dios. Y esto es parte del misterio de Dios. ¿Y quién es el séptimo ángel? El que tocará la trompeta o está tocando la trompeta en este momento es el Mesías. Así que este sonido de trompeta tiene que llegar hasta Israel y a todas las naciones donde hay siervos de Jehová. En el nombre de Jesús, profetiza que así llegará, para que entiendan que el Mesías ya vino, el pueblo de Israel. Era Emmanuel, que fue lleno del Espíritu de Dios, tanto que llegó a caminar sobre las aguas, tanto que se, se suspendió, fue elevándose, elevándose hasta que se perdió en el cielo. Una nube cubrió y no lo vieron. Ahora es tiempo de seguir la verdad. Dice, el segundo versículo dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Entonces, él también era un enviado, apóstol, y también era un enviado
apóstol en el Mesías. Usted dirá, entonces, ¿cuál fue el primer apóstol? Bueno, también envió el Señor a José, también envió el Señor a María. El primer apóstol se llama cuando se formó la iglesia, el templo, cuando Dios y el Mesías eligieron a los 12. Ahí viene siendo el primer apóstol el Mesías. Y después vienen 12, ¿cierto? Hay un 14, no sabemos quién es, me parece que es Matías, no sé en realidad quién será. Y de ahí 15, 16, 17 y hasta los días de hoy, y por los siglos de los siglos van a haber apóstoles, ¿me entiendes? Pero siempre van a ser uno, el primero, pero Dios es antes del primero, es el principio. Y es, la gloria es para el Señor, gracias Señor, que usted me toma, y para usted la gloria, usted me toma a mí para hablar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Desde China parece que nos están viendo como tenemos conectados con un equipo de marca china. Entonces, ellos tienen tecnología para poder estar viendo, ¿cierto? Al momento, porque nosotros estamos grabando en el momento. Tienen esa tales secretos ahí. Me dicen en el espíritu que desde China también están traduciendo, desde China a Japón. Nada, lo que me parece. Esta es la verdad. Y lo agradezco. Entonces, ¿quién fue el único Mesías donde Dios entró por primera vez en un cuerpo tanto que llegaba a hablar Dios mismo por horas, por horas? Por ejemplo, podía estar hablando Dios mismo 2 horas, me imagino yo, no sé si será así, 1 hora, porque tomado por Dios. Solamente fue el Mesías, no fue Buda, porque para que Dios entre en un cuerpo tenía que ser una persona que no haya pecado. Y el único que no pecó, eh, que, que ya estaba profetizado, y el único que estaba profetizado y no pecó fue el Mesías. Por eso entró en él. Fue el escogido antes de la fundación del reino en la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces, este video sí que quiero que lo compartan, lo expandan, porque hay muchos que están, ¿cierto?, enseñando eh, doctrina, digámosle, que Dios las permitió que sean equivocadas solamente por un par de siglos. Pero ya es tiempo de que las corrijan. No esperen, ¿cierto?, que se levanten protestas en las calles, escándalos, ¿cierto?, con la verdad. Y ahí usted tomar cambios, como lo hizo la política. No esperen, no esperen eso, porque eso es lo que puede conducir a que ustedes no quieran aceptar la verdad. Es que toda la gente la acepte y ustedes no, las autoridades, y salgan las personas a protestar a las calles porque ustedes no quieren cambiar eh, esa supuesta verdad que tienen ustedes por la verdad de Dios. No quieran cambiar esos libros que Dios los permitió que lo escribieran por la corrección de esos libros que se están escribiendo también o se van a escribirán. Eso es importante
mis amados hermanos en Cristo, amados hermanos en el Mesías, eh, porque eso es lo que somos nosotros del Mesías, hermanos, hermanos del Mesías. En mi parte soy descendencia, ¿cierto? Eh, también de Rey David. Muchos, porque obviamente tenemos descendencia de Rey David, que él tuvo muchos hijos, muchos hijos. Eh, Juan el Bautista vino por testimonio, para que ese testimonio del Mesías, para preparar el camino que vendría el Mesías. Porque era tanta, ese tiempo había tanta maldad que si hubiese vivido el Mesías primero y después hubiese contado su testimonio, él mismo, ¿qué hubiese pasado? Eh, por tanta pena de muerte que había en ese tiempo, no iba a ser posible de que él pueda vivir y después contar su testimonio. Entonces, yo ya sabía que por causa de tanta pena de muerte que había, era mejor que alguien prepare y cuente el testimonio antes que profetice el testimonio que vendrá. Profetice el testimonio de verdad. Para que él después, ¿cierto?, vaya cumpliendo todo lo del testimonio, de lo que profetizaron los profetas y Juan el Bautista, eh, y se vaya cumpliendo. Porque si dejaban que el Mesías iba primero, iba a poder vivir. Lo iban a matar antes de que cumpla los 33 años. En el caso mío, me dejaron vivir y que yo mismo cuente testimonio de mí mismo. Porque la vez anterior mataron al primo y no dejaron que siga contando el testimonio de lo que vendría del Mesías. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, fui profetizado en Apocalipsis 12, los, mi madre es la profetizada en Apocalipsis 12, yo en Apocalipsis 12, versículo 5. Y dará a luz un varón que regirá con vara de hierro. ¿Qué quiere decir la vara de hierro? La verdad de Dios. Las varas son de Dios. Yo las uso. Él es el dueño de las varas. Las varas de hierro son eh, cuando, cuando uno tiene vara, es para que las ovejas, ¿cierto?, no se vayan del redil, ¿cierto? Eh, y para que el pastor, ¿cierto? Yo soy como alguien que le ayuda al pastor para que pastoree bien él y no se vayan por un mal camino las ovejas, ¿cierto? Les voy pegando con vara, ¿entiendes? ¿Con qué? Con la verdad de Dios. Porque una vara frágil de madera se, se rompe y después ya no tengo vara como para poder, ¿cierto? Por eso vara de hierro, que no se quebranta, que no se puede romper esta palabra, no me pueden censurar, porque si se me censuran me censuran en los canales, en las redes, yo salgo a las calles y no me van a callar. Me meto a los estadios y no me van a callar. Donde hayan eventos, hablo, me meto a la iglesia, no me van a callar, porque no hay pena de muerte. Y si lo hubiese, Dios traería un tremendo castigo a esta tierra.
y serían condenados como Judá fue condenado por causa de matar al Mesías. Y sería horroroso que Chile deje de ser Chile, como Judá dejó de ser Judá, ya no existe Judá. Judá solamente ahora es un recuerdo de una nación, porque ellos le hicieron caso hicieron caso, ¿cierto?, a Caifás. Caifás le hizo, eh, Caifás le metió cosas en la cabeza a los romanos y mataron al Mesías, mataron a todos. Y Caifás condenó a Judá a que ya deje de ser nación. Y en este tiempo está haciendo lo mismo el Papa. El nuevo, el nuevo, bueno, no sé, no estoy seguro tampoco, pero si él no se arrepiente, él va a ser un nuevo Caifás. No estoy seguro, no puedo estar adivinando. Igual que Juan Carlos Harriga. Si no se arrepiente, él va a ser un falso profeta, el Judas de este tiempo, porque está siendo siervo de Jehová y a la vez predica por otro lado en contra de lo que yo estoy revelando con Dios y el Hijo, el Espíritu Santo, aunque celestial en un momentito. Si no se arrepiente, ahí ya veremos, ¿cierto?, qué le van a hacer el anciano de noche, que vendría siendo, ¿cierto?, el Papa de este tiempo, y el falso profeta de este tiempo vendría siendo Juan Carlos Harga, por toda la influencia que tiene y por todo lo que va en contra. Si no se arrepiente, vendría siendo el Judas. Es lamentable, no estoy seguro, pero ¿quién más? Si nadie más está remando al revés. Yo voy a la derecha, él va a la izquierda, yo voy a la izquierda, él va a la derecha. ¿Me entiendes? Entonces dice que el testimonio del anciano de día será semejante al del Mesías. ¿En qué sentido? Lo dijo Dios mismo cuando dijo que el espíritu de la profecía es el testimonio del Mesías. ¿Qué quiere decir esa frase? Que la esencia de la profecía, el sentido, es semejante a lo que pasó con el Mesías. Y hay que estar atento para que no vuelva a ocurrir. Quizá va a ser algo, yo creo que, no sé si irá, yo creo que va a volver a ocurrir lo mismo. Habrá otro Caifás y habrá otro falso profeta. Y todo lo que es la verdad y Dios va a permitir que sea así también. Eh, no yo sea anciano de día, va a ocurrir algo eh, mejor que lo que sucedió con el Mesías. Tendremos que vivir lo mismo. No crucificado, pero sí eh, abominado y desolado, tildado de loco, drogadicto, cualquier cosa para que no crean en la verdad de Dios. Por eso yo cuido mi testimonio, me cuido en santidad, me cuido, puedo cuidar para que no sea rechazado el mensaje de Dios en este tiempo. Como yo soy profeta, lo digo, profeta desde el vientre de mi madre, como lo es mi primo también. Y soy uno de los dos testigos y pertenecemos al templo del tabernáculo del testimonio. Y este templo del tabernáculo del testimonio, el autor, consumador de él, es Jehová y su Hijo. ¿Me entiendes? Nosotros no somos fundadores de ellos. Ellos son los fundadores del templo de Dios, templo del tabernáculo del testimonio. Solo que hay tres formas de templo del tabernáculo del testimonio que son los siguientes. Un templo del tabernáculo del testimonio que profetiza.
que le corresponde más a mí. Un templo, el tabernáculo del testimonio inicial, que le dio inicio, que fui yo el que lo inició. Mi primo fue él el que lo profetizó. Y el que lo eternizará es Miguel Sánchez Ávila. ¿Por qué pelearse por un templo que está en tres partes unido? No puede estar dividido. Y todo aquel que quiera desunirlo va a ser anatema. Porque es algo que no puede desunir. Es como querer desunir el Evangelio, que también tiene tres partes. El Evangelio tiene una iglesia de Dios del Evangelio profético, iglesia de Dios del Evangelio del Mesías inicial, que es el mismo Mesías, y el Evangelio, el templo de Dios, del Evangelio del Mesías eterno, que es Pablo de Tarso. Lo he venido explicando y no me voy a cansar de explicarlo. También tiene tres partes, pero estas tres partes están unidas en un solo sentir, un solo cuerpo, que es el Mesías. Y después, o sea, primero que todo Dios, después el Mesías. No es por denigrar, decir, no, no, es que la verdad es que Dios creó todo el templo de Dios. Él creó el Mesías. Por lo tanto, el autor y consumador del templo de Dios, Dios usando al Mesías. Entonces no nos podemos estar peleando. Si tú vas a ver este video, o personas que quieran querer hacer un templo, tabernáculo, testimonio profético, no háganlo. Pero siempre va a haber uno que ya fue designado para eso antes de la fundación del templo, tabernáculo, que lo vuelvo a insistir, puede, puede seguir con su templo, el tabernáculo del testimonio profético, estable. Yo tengo que seguir con el templo del tabernáculo del testimonio inicial, o visitar con él. Él me puede visitar a mí. También puedo seguir al templo del tabernáculo del testimonio eterno. ¿Por qué usted le agrega al Apocalipsis? No lo estoy agregando. Lo que pasa es que se desataron los sellos y se están descubriendo cosas que no estaban a la luz. Por eso soy el anciano de luz, el que saca a la luz. Anciano de luz. Que no nos podemos estar peleando porque el templo del tabernáculo de testimonio no va a ser solamente un templo. Van a ser tres templos unidos, como los tres colores. Y de los tres colores salen infinitos colores. Lo otro que también hace infinito son los otros cuatro sellos. Ustedes los conocen ya les he explicado los cuatro sellos. En primer lugar, hablemos de los tres sellos que estoy hablando. El sello último. El primero soy yo. El segundo, el sexto es mi primo. Obviamente el jinete principal es Jehová, después obviamente Mesías, el Espíritu Santo. Nosotros estamos siempre al final nomás. Siempre mantengámonos al final nomás. No queramos estar en los primeros lugares, porque Dios los deja en el último lugar. Así que el quinto sello me corresponde a mí, templo, tabernáculo, testimonio inicial. Después el sexto es profético y el séptimo es, cierto, digámosle, eterno. Así como en el Apocalipsis también aparece un evangelio eterno. ¿Quién es el ángel del evangelio eterno? Esto no es apostasía, es el que lo eternizó. ¿Quién lo eternizó con tantos libros que escribió y los redigó por todo el lugar que pudo? Pablo de Tarso. Entonces, ustedes compartan este video, porque si no lo comparten, si este video no lo hacen viral, Dios va a venir y muchos se perderán por causa de que ustedes no quisieron compartir el video. Descárguenlo, la aplicación de descargar video, de la aplicación que están
la red social que están, guárdenlo en su celular, en su computador, porque esto les va a servir para que lo presenten en sus congregaciones y vean la verdad que los va a hacer libre de la condenación en el lago de fuego o en el pozo del abismo o en el horno de fuego. Por favor, porque a mí no me van a dar lugar para meterme a un estadio ni para meterme a un canal de televisión ahora. Y el Señor ya viene. Así que lo más rápido posible traten de sacarlo y presentar a su. ¿Qué pasa con los 7 sellos? Los 7 sellos me fueron revelados poco a poco. ¿Quién me lo reveló? Jehová el Mesías. Jehová y el Mesías. ¿Cierto? El Espíritu Santo, al momentito, sin manifestaciones de Dios, pero el principal está profetizado que desató los sellos es Yahweh, Dios, el alfa y el omega. Al principio, él desató los sellos. ¿Y a quién se lo reveló? Bueno, al último que vendría con el espíritu de acompañándome a mí con el espíritu del Mesías. Porque era el último, tenía que revelárselo al último. Que se acaba de revelárselo antes al quinto, al sexto. Iba a ser lucha para cuando aparezca el séptimo. Entonces se lo reveló a mí, yo lo compartí todos lados, y la gente no entiende que el primer sello corresponde a tener una congregación, ¿cierto? Estilo Escoam. La segunda, estilo Centro Familiar de Adoración y Michoacán. Escoam Tibilloso. El tercer sello corresponde a la Keila Mesiánica Voz Paz, México. Javier Palacios Telorio, jinete. Pero el último jinete de lo primero está Dios, después el Mesías, el Espíritu Santo, ¿no? Y después al final no podemos nosotros pasar a traer a los celestiales. Nosotros tenemos que estar ahí abajo. Y, y el cuarto sello corresponde a Eugenio Macías. Y aquí hay un tema importante con el tema de Eugenio Macías, porque a él lo están expulsando, incluso él rechazó pertenecer más al movimiento mundial misionero. La gloria es para el Señor me está tomando para hablar estas cosas. Yo no sienta que yo me estoy siendo Dios, es Dios que a lo mejor está hablando en mí y me hace ver como Dios, pero yo no soy Dios, está en mí. Miren, lo que está pasando con Eugenio Macías, que fue el, el- el jinete de este sello eh, inicial, que le dio inicio, es que hay una lucha entre el que lo profetizó y el que lo inició. Y se pelean esa congregación, aunque no lo quieran, se ve igual que están peleando. Dicen que no, pero se nota que están igual como en pleito. Es simple, nombren el movimiento mundial misionero profético. Está. Es una de las soluciones que yo le podría sugerir de acuerdo a todo lo que Dios me ha revelado en este tiempo. Movimiento mundial misionero profético, ¿cierto? Movimiento mundial misionero inicial y movimiento mundial misionero eterno. Y únanse y sean un solo cuerpo en Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Y van a estar tranquilos, no van a estar peleados, oh, se quedó con el ministerio, ¿entiendes? Porque Dios también va a hacer eso con todos los sellos, con todos los sellos. Así que eh, vendrá, ¿cierto? Eh, un- una persona que sea, digámosle, de cierta forma, eh, jinete del templo del tabernáculo del testimonio profético. Yo, eh,
templo, el tabernáculo del testimonio inicial, y otra persona del templo, el tabernáculo del testimonio eterno. ¿Por qué usted está haciendo división? No, estoy ordenando las cosas, los tiempos, y que tienen que estar unidos para que no sea maldición, para que no sea anatema, tienen que estar unánime, unidos. Si uno dice el divorcio está mal, por ejemplo, el templo, el tabernáculo, el testimonio inicial dice, bueno, el divorcio depende, yo pienso como líder de, digámosle, de este templo ahora, en este momento, no sé quién vendrá después. eh, yo pienso que lo más probable es que sea un hijo mío, lo ideal es que sean familiares que sigan con el templo. Eh, digámosle así, eh, yo opino que el divorcio depende, a veces bueno y otras veces malo. El templo, el tabernáculo, el testimonio profético, no, es malo. Tiene que estar con la persona hasta el final. ¿Por qué? Porque va centrado en clásico, en lo tradicional. Y el templo, el tabernáculo, el testimonio eterno, toma las dos opciones. A veces malo, a veces bueno, y es malo. Tiene su propia opinión. Por ejemplo, o puede decir, no es malo, no es malo. ¿Por qué va a ser malo el divorcio? ¿Entiende? Y se unen. Bueno, si usted, o hijita, usted se siente que es malo, váyase al vecino, al lado, esté ahí, congréguese ahí, porque usted piensa como ellos, y estemos unidos, igual vamos a orar por ustedes, estemos todos en lo mismo, ¿me entiende? Ahora el punto es el siguiente, yo me estoy contradiciendo en que si yo estoy hablando y yo voy a tener dos personas más, aparte, no van a ser controladas por Dios, yo me estoy dando cuenta que voy a tener, ya tengo un templo, el tabernáculo, el testimonio profético, que hay yo amo esa rivalidad, esa competencia que hay entre, entre tener un templo, el tabernáculo, el testimonio eh, inicial y mi primo que tiene el profético, ¿quién quiere salir más rápido a la luz? Pero a mí no hay apuro. Si ellos quieren salir primero, no hay problema, lo hagan. Lo que sí, lo que está marcado del tiempo, que yo ya lo inicié en Osorno, lo plasmé el 11 de septiembre del 2020. Ya lo plasmé, ya antes de que su iglesia se transforme en iglesia evangélica, mucho antes. Entonces, si lo vemos en realidad, yo le gané al obispo que tienen ahora, más rápido el trámite. Entonces, ellos, primero que todo, fueron, eh, yo me acuerdo, hicieron primero, antes de iglesia evangélica, que nosotros primero pertenecieron al templo de Tabernáculo. Después se cambiaron, ¿cierto? Porque la naturaleza del tiempo fue así. El otro punto, y yo veo que estoy equivocado, es que el sello sexto le corresponde a un elegido que restaurará la iglesia evangélica. Y él tendrá el título de jinete de ese sello. Y él puede ser Juan Carlos Harrigan, puede ser quizá, eh, puede ser alguien que esté involucrado y ame mucho la iglesia evangélica. Y el sello séptimo tiene que ver con católico, en la parte de nosotros, ¿cierto? A lo que corresponde de nosotros. Son más dados a conversar con el reino. Les gusta conversar, pedir cosas al reino. Y eso es idolatría. Pero hay personas que tienen respeto a Dios, Padre, Hijo y le piden todo a Dios. Esos podrán ser los que ocupan, los que ocupen uno de ellos
sea uno de los jinetes de ese séptimo. Pero obviamente yo primero y después al último. Nosotros solamente del quinto, ¿me entiendes? Pero ¿quién va a ser aquel que va a hacer marcar el inicio de este sello sexto? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Yo no sé, pero tomará el ejemplo de lo que está pasando con el templo, el tabernáculo, y ahí se dará cuenta que él va a ser. Y yo no puedo estar queriendo abarcar en todos los sellos. Eso se llama avaricia, ¿entiendes? Entonces quedan disponibles para la iglesia que hable del Evangelio, pero que con la verdad de este tiempo, no la verdad de los hombres de los personas, que nombre a los santos y ore con los santos, pero no que le pida cosas a los santos, que los nombre, ¿cierto? Que va a tener que ver con la parte católica. Yo no puedo querer ser todas las de la pero según la escritura, el único jinete del tercero, del quinto, sexto y séptimo es solamente el Padre y el Espíritu Santo. Pero yo sé que se viene lo que yo estoy diciendo, de que vendrá, se levantará, ¿cierto? Un sexto eh, templo, sexto sello, se abrirá. Eh, bueno, eso lo veremos con el tiempo. Quizá estoy equivocado y era como le dije primero, o es como le dije segundo. Quizás también eh, la tercera opción sería que solamente el Señor sea jinete de todo, de todo lo que es quinto, sexto y séptimo. Punto. Que vendría siendo yo el representante de todo. Pero eso sería mucha carga para mí. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios esté con todos vosotros y nunca hay que ser ambicioso. La ambición es pecado también. La ambición es uno de los pecados capitales, igual que el masoquismo, eh, igual que eh, ser, ¿cierto? Vanaglorioso. O sea, predicar para nada, en realidad, para nada. Pero esto es predicación para algo, para que ustedes entiendan que están mal, que tienen que corregir algunas cosas. Como anciano de día, utilizado en el libro de Daniel, capítulo 7 versículo 12 o 13, no me acuerdo muy bien, 9, sé que se están levantando más ancianos que tienen puestos, tronos, están juzgando la nación. Eh, Estamos permitiendo dolor en tu cuerpo, hijo, para que te des cuenta que tienes que comenzar el templo pronto, el inicial, no lo dejes de lado. Y ya lo plasmaste en el 2021 y ahora está en el templo del tabernáculo. Eh, es como que el Mesías hubiese volvido para atrás. Eso, eh, pero Padre, si en realidad, eh, si Juan el Bautista, mi Señor, hubiese estado vivo, no lo hubiesen matado en ese tiempo. No, no crean que estoy loco, estoy haciendo una escena como que yo estuviese conversando con el Señor. El Mesías hubiese visitado a su primo ya tenía su congregación, lo iban a ver al desierto, él iba a tener su templo, un templo específico,
que mezclaba, ¿cierto?, lo que enseñaba el Mesías con lo que enseñaba Moisés y lo que enseñaba él. Pero eso lo mataron, así que el templo en realidad se traspasó al Islam. Dios levantó otro profeta por allá para poder cumplir ese rescate a los Moisés y también retomando, rescatando algunas cosas que el Señor decía, que el Islam. Eh, ¿Qué hubiese tenido de malo que el Mesías, mi Señor, quitase a su primo en el templo? Sí, pero que te atrasa. Bueno, entonces lo claro es que el Señor tiene razón de lo que está diciendo. Yo necesito pronto dar comienzo a este templo, el tabernáculo de testimonio, ya de forma legal. Que me den, ¿cierto?, mi personalidad jurídica. Por eso le hago el llamado al Estado de Chile para que me den pronto mi personalidad jurídica eh, como eh, templo del tabernáculo de testimonio inicial, ¿cierto? Eh, porque yo voy a partir así, porque yo también tengo que dejar que otros también quieran ser templo del tabernáculo de testimonio profético o templo del tabernáculo de testimonio eterno. ¿Por qué voy a querer abarcar todo? Para generar después celo de mis hermanos. Yo me conformo, ¿cierto?, con solamente la verdad, que es templo, tabernáculo, testimonio. Ahora, si no quieren eh, las personas, ya no es mi culpa, ya no es mi culpa. Pero yo sé que siempre van a ser mi primo y Miguel Sánchez Ávila. Porque ahora en este tiempo, el, el jinete del templo de Dios evangélico, profético, es Juan el. Y espero que estos Israel puedan crear, mejor dicho, no crear, sino que imponer, presentar un templo de Dios evangélico, ¿cierto? Profético, donde obviamente esté el Padre en primer lugar, el Hijo y obviamente después del Hijo el Mesías. O sea, después del Hijo Juan, Juan el Bautista. ¿Me entiendes? Entonces, ahí entonces entenderán que ese es el orden que tienen que aceptar para que sea un templo agradecido de lo que hizo Juan. Independiente que él ya no esté en vida, pero está vivo para siempre. Y puedan hacer un templo de Dios evangélico, o del Evangelio, eh, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Profético, ¿cierto? Que acepten al Padre, al Hijo y a Juan el Bautista. Principalmente los tres. Ahora, si no quieren solamente el templo de Dios, bueno, pueden hacer que acepten al Padre y al Hijo principalmente. Y ya puede ser templo. Y se cumpliría la profecía donde dice así, Apocalipsis 19. No, me equivoqué. 18 parece. Ah, no, habla, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ah, esto es aparte. No. Bueno, eh, yo no soy quien para estar ordenando las cosas, no hay que ordenarlas, pero yo les digo, hermano, solamente que tienen que eh,
ser agradecido de lo que hizo Juan y obviamente contemplarlo y entender que el Padre es el Padre, Dios, el Hijo es el Mesías, obviamente el Espíritu Santo vendría siendo, ¿cierto? Juan el Bautista, eh, y pueden hacer un templo, ¿cierto? Para que reconozcan, ¿cierto? Que, que Juan también, él está en los templos también. Él está donde está el Mesías, también está él, el, el profeta y el que eterniza. Yo creo que los tres andan en todo el Mesías, Juan el Bautista y Pablo de Tarso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya he hablado demasiado. Espero que compartan esta información y me ayuden también a ordenar y qué opinan, eh, ¿cierto? Porque tenemos que andar siempre con la verdad. Eh, las personas que quieran pertenecer al templo, el tabernáculo, el testimonio, digámosle, eh, inicial, ¿cierto? Eh, contáctenme para que reciban, ¿cierto? Su ungimiento, eh, ya sea como eh, pueden ser, digámosle, eh, bueno, tienen que contactarme para algunos de los ministerios que en este tiempo hay, para que trabajen en algunos de los ministerios. Eh, sean familiares de acá o de otro país, también pueden ser, pero tienen que mandar su dato, su trayectoria, para que puedan ser ungidos como orca, eh, o como, digámosle, ancianos, o pastores, evangelistas, profetas, eh, eh, bueno, siguiendo el ejemplo del Mesías, también apóstol. También se puede postular para ser apóstol también. También pueden recibir titulación para que sean apóstoles, eh, para que sean pastores, cualquiera de los cinco ministerios, incluso también eh, adorador también, pueden ser evangelistas, ancianos, eh, misioneros también, que también está ese ministerio. Bueno, compártanlo para que personas se interesen en esta región. Eh, voy a elegir a 12, a 12 primero. Vamos a repetir la historia. eh, vamos a repetir la historia, ¿cierto? Eh, eh, o, o vamos a hacerlo como está escrito aquí. Dice que 7 ángeles, ¿cierto? Vamos a ver el Apocalipsis 15, dice así. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de... Bueno, de acuerdo a lo que dice aquí, eh, habla de 7 ángeles. Tengo que elegir 7 personas solamente. 7 primeras personas, 7 apóstoles, nada más. Todo para hacer para templo tabernáculo de testimonio inicial. Usted quiere hacer un templo tabernáculo de testimonio profético, tipo, hágalo y elija también 7 apóstoles. Usted vendría siendo, digámosle, principal. Pero tiene que consultarle al Señor, mismo para Miguel Sánchez. Pero usted está en su libre albedrío, porque el Señor dice también que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estará el Señor. O sea, puede elegir a 2 o 3 apóstoles.
pero tiene que partir con apóstoles. Discipular a personas para que sean apóstoles. Trabajen unánimes en su... O pueden hacerlo con 12 o con el número de personas que usted o Dios le haya mostrado. Dios les bendiga. Dios les guarde. Yo no sé con cuánto voy a comenzar, pero voy a comenzar ya pronto. Dios les bendiga. Dios les guarde. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que el Papa tiene ahí chance para poder ser de Bypass y también tiene una chance Juan Carlos Hargan para poder ser también un primer jinete también eh, en la tierra en el sexto. Así no caen en condenación y no se van al pozo de... Y así mismo profetizo que vendrá uno del sexto sello profético y sexto sello eterno. Esperamos sean dentro de la familia misma o del mismo cuerpo en el cual están congregados. Dios les bendiga, Dios les guarde, consolándolos como siempre he estado haciendo en este tiempo. Shalom. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pero esto no es todo. ¿Usted quiere que a través de las señales se confirme todo esto si es verdadero o es falso? Bueno, Señor, manda señales y yo estoy seguro. Si es como yo dije, de que se va a levantar una persona en el plano del Evangelio y en el plano del catolicismo, de lo universal, de la buena nueva y del plano de lo universal, manda una señal en Israel, en Jerusalén. Ahí queremos la señal. No sé qué señal enviará, Señor. Por favor, te lo pido que llegue a esta semana. Por favor, antes que termine esta semana, manda una o dos señales para que yo comprenda que es así como yo dije, de que va a venir un jinete también del sexto sello y del séptimo sello. Y ya los sellos están abiertos. Yo no puedo abarcar el quinto, el sexto y el séptimo. Mucha carga para mí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios mandará señales en Jerusalén, ¿cierto? Eh, que saldrán en las noticias cosas extrañas que, que no suelen pasar o pasan muy pocas veces en la historia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. La gloria va a ser siempre para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria. Alabado sea el Señor. Shalom. Dios les guarde, Dios les ayude. Hemos llegado al término de este culto. Como templo, el tabernáculo, el testimonio. Shalom. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias.